Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez. Como siempre, encantada de saludarlos. Y hoy tenemos un invitado especial porque vamos a hablar de los ingenieros civiles del estado de Jalisco. Y es que viene una elección dentro del colegio y vamos a platicar con el candidato de unidad que está aquí en nuestro estudio. Y lo presento y le doy la bienvenida al maestro Luis Enrique Barbosa Niño. Él es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en gestión directiva de instituciones educativas por el ITESO, es actual aspirante a la presidencia del CISEG y además ha tenido una trayectoria pues amplia y profesional en su desarrollo profesional. Ha estado en la Contraloría del Estado, ha estado también pues en la oficina del gobernador, del entonces gobernador Aristóteles Sandoval, si no me equivoco, y también ha estado pues como docente, maestro honorífico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería del CUSEI en la Universidad de Guadalajara y bueno, tiene una amplia trayectoria. ¿Cómo está? Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Bien, Janet, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. A ver, platíquenos un poquito de este proceso que se está dando dentro del CISEG, que además pues ya viene la fecha de la elección, sin embargo, pues es usted el único candidato o el candidato de unidad. Así es un proceso, la verdad es que muy interesante porque el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado del Jalisco, el CISEG, es una organización que tiene una larga historia y tradición en nuestro estado. Estamos a punto de cumplir 54 años y por primera vez en los últimos 48 nos toca al equipo que encabezo y a mí empujar un proyecto de unidad al interior del colegio y bueno, lo hemos trabajado los últimos meses con muy buena aceptación de los colegiados y colegiadas y estamos pues ya muy próximos al proceso electoral donde vamos a llegar como la única fórmula para dirigir el colegio en los próximos años. A ver, ¿y a qué se debe todo esto, ingeniero? ¿Por qué durante 48 años pues estuvieron ahí medios divididos y ahora se logró tenerlo como candidato a unidad y que todos estuvieran de acuerdo? Bueno, en una organización tan amplia y tan representativa como la nuestra, de cerca de 4,000 asociados históricamente, pues es difícil lograr conciliar, digamos, las posturas y opiniones e intereses de todos los grupos que hay al interior. Lo que hicimos nosotros los últimos años es tratar de convencer, digamos, a todos los actores importantes que necesitamos mandar un mensaje de que los profesionistas de la ingeniería civil somos capaces de ponernos de acuerdo y trabajar juntos por solucionar los problemas que no solo son de los ingenieros, sino de la sociedad en general, en el desarrollo de infraestructura, en la planeación, en los proyectos a largo plazo. Y bueno, al parecer hemos convencido a la gran mayoría de los grupos que habitualmente compiten y ahora nos acompañan en este proceso. Ingeniero, ¿cómo son los tiempos, la elección cuando nos dijo que es a finales de este mes de noviembre? Así es, estamos ya a algunas semanas de llevar a cabo el proceso electoral. El día de la votación es el 24 de noviembre y nosotros seguimos en el proceso de comunicar nuestras ideas a la totalidad de los miembros del Colegio de Ingenieros y hemos tratado de eh, utilizar pues los medios informativos para hacer llegar nuestro mensaje, pero también hemos tenido un proceso de reuniones cara a cara con la mayoría de los Acercamiento. grupos Ujú. porque habitualmente las campañas se hacían más de manera masiva en eventos grandes y lo que nosotros tratamos de cambiar en este proceso es en reuniones más pequeñas donde sí hubiera una interacción, donde no solamente escucharan la voz del candidato y su equipo, sino que hubiera una retroalimentación y que nos pusiéramos de acuerdo sobre los temas que son importantes empujar desde el interior de la organización. Hoy por hoy, ¿cuáles son los desafíos de los ingenieros civiles en Jalisco? Pudiera decirte, Janet, que son muchos, ¿no? Uno de los principales es retomar la participación en los espacios donde se está diseñando el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Y si lo vemos, la verdad es que la ciudad ahora mismo está sufriendo la falta de planeación a largo plazo de hace 20 y 30 años. Y lo digo porque hay zonas y horas en la ciudad en que es imposible moverse. Eso es uno de los grandes retos que los ingenieros civiles volvamos a poner ahí en esos espacios la postura técnica de los profesionales y que los procesos de planeación para quienes toman las decisiones en el desarrollo de esta ciudad pues, tengan un horizonte más largo que lo que duran las propias administraciones. A ver, es que ya hay zonas donde prácticamente todo el día es caótico.
Sí, López Mateos, estamos hablando hacia el norte también de la ciudad para lo que es Zapopan, del lado de Avenida Tezistán, y así nos podemos ir, Lázaro Cárdenas, en fin, hay muchas partes, muchas zonas ya de la zona metropolitana de Guadalajara o del área metropolitana de Guadalajara que son un caos. Esto es porque no se hicieron bien las cosas, no se planificaron bien. tiene que ver y lo vemos porque la ciudad empezó a desarrollar sistemas de transporte masivo, eh, con 2 líneas de tren eléctrico, pero luego hubo un periodo muy largo donde se privilegió otros tipos de movilidad, movilidad motorizada, como motores a combustión interna, obviamente proliferó el uso del vehículo y además de esto, pues, es grave porque la mayoría se mueven o nos movemos en muchos de nuestros trayectos solos, en vehículos, a veces hasta grandes de 8 cilindros. Entonces, esto no solo genera, grandes, tiempos en los traslados, sino también genera contaminación. Y afortunadamente hace algunos años se está retomando la idea del transporte público masivo y poco contaminante como es la línea 3 y ahora la línea 4 del tren ligero, pero la realidad es que si se hubiesen mantenido los procesos de planeación, ahorita estuviéramos hablando de una línea 7 u 8, ¿no? Y eso solamente hablando en el tema de movilidad, pero también tenemos grandes retos en el suministro del agua y vemos que la ciudad sigue creciendo y hasta ahora esta administración está tomando acciones contundentes para tratar de abatir ese déficit que tiene la zona metropolitana y eso también tuvo que ver con la visión de largo plazo de quienes tomaban decisiones y también la inmediatez de las decisiones por los efectos que siempre se buscan de las rentabilidades electorales o los costos políticos de quienes están en los cargos 3 o 6 años. Y es que vemos que la ciudad creció de una manera desordenada y ahora vemos, pues de alguna manera estas consecuencias, ¿no? Y se puede replantear o cómo trabajaría el Colegio de Ingenieros de la mano de las autoridades, de la mano del gobierno, para poder, pues de alguna manera tratar de adecuar las cosas para que sean mejor. Mire, tenemos que trabajar de manera muy coordinada y siempre entendiendo que si al gobierno le va bien, a la ciudadanía también le va bien. Entonces, en el Colegio de Ingenieros Civiles hay técnicos, hombres y mujeres, especialistas en todas las áreas. Por ejemplo, si estamos hablando de movilidad urbana, ahora mismo hay un espacio que se llama Diálogos por la Movilidad, donde Ujú. se está discutiendo una posible solución en específico para el tema de López Mateos, ¿no? Que ya se ha vuelto una avenida prácticamente intransitable a todas horas del día. Y alguno de los temas que se está poniendo sobre la mesa es un segundo piso. Y la verdad es que tendríamos que explorar si esa es la mejor decisión, la mejor propuesta. No estamos cerrados, pero también creemos que se pueden explorar algunas otras, como puede ser un par de viaductos, convirtiendo a López Mateos en una vía de ingreso a la ciudad O eh, sea, que vayan en un solo en un solo sentido. sentido Ujú. y buscar una vía paralela, como pudiera ser el antiguo camino a Colima, para que sea una línea o una vía de salida de la ciudad, ¿no? Con distribuidores viales para generar un flujo continuo en esa avenida, esa pudiera ser otra solución. O Y marcar los horarios, ¿no? Como en la también, Ciudad de México, que en algunos horarios van todos hacia un mismo sentido y ya cuando es el regreso, ahora del otro, cambia el sentido. así es, o carriles de alta ocupación, como hay en otras ciudades. Es decir, hay más soluciones que solamente sin estar cerrados a que pudiera ser una de las soluciones viables, un segundo piso en López Mateos, me parece que tendríamos los técnicos y los tomadores de decisiones tendríamos que explorar todas las soluciones posibles y encontrar la más viable tanto económicamente, pero también y sobre todo técnicamente. A ver, desde el gobierno del estado pues se han anunciado inversiones importantes, proyectos grandes para todo el estado, ¿no? ¿En dónde estarían ustedes participando? También pues se habla de renovación de las carreteras, de toda esta infraestructura carretera en toda la entidad. Bueno, ese plan me parece que ha dado buenos resultados y lo digo porque nos ha tocado circular la mayoría de las carreteras en este recorrido de la campaña. Hemos visitado la mayoría de los, digamos, los municipios más importantes en las zonas económicas del estado y hemos visto con gusto que cerca del 80% de la red carretera en el estado ha sido renovada a través de un esquema de contratos multianuales que me parece que han funcionado hasta ahora. ¿Por qué? Porque la reparación va a costo del constructor. Nosotros participamos en los comités de contratación, la ley nos otorga un espacio en ese comité que se llama Comité Mixto de Obra Pública con voz y voto. Y desde ahí lo que garantizamos es que las propuestas técnicamente sean solventes y que además
los costos estén dentro de los parámetros que marcan los estudios de mercado y que se cumpla con toda la normatividad. También tendríamos que estar participando de lo que anteriormente era el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Y bueno, si tomamos en cuenta que las tendencias de desarrollo de las ciudades inteligentes, que además se determina por parte de ONU Habitat, pues este desarrollo tendría que estar apegado a los objetivos de desarrollo sustentable. Y ahí es donde nosotros como técnicos, como especialistas, tendremos que tener una participación mucho más cercana con los gobiernos de los diferentes niveles para la toma de decisiones, que al final esa toma de decisiones, esa responsabilidad que tiene el sector público, pues tendría que tener como fin último el garantizar el derecho a la ciudad de todas las personas. Oiga, ¿qué les preocupa a los ingenieros? Pues nos preocupa que la ciudad sigue creciendo, que hay, por ejemplo, el corredor de López Mateos es parte de una ciudad lineal, una sola vía de acceso y esto va en deterioro de la calidad de vida, independientemente del nivel de los fraccionamientos que se están desarrollando, el tiempo que tienen que pasar en los traslados les resta calidad de vida, les resta tiempo productivo y esa es una de las preocupaciones. Otro, nos preocupa el tema del suministro de agua. La ciudad sigue creciendo, la demanda sigue creciendo y finalmente se están tomando decisiones que son de mediano plazo para solucionar estos problemas de abasto que ya alguna vez tuvimos el año pasado, en abril, con la época de estiaje, y que no podemos esperar a que nos suceda lo que sucedió, por ejemplo, en Nuevo León este mismo año para tomar las acciones necesarias. Y a veces es difícil, se entiende que desde el sector público es difícil porque esas inversiones requieren de muchísimos recursos y a veces no se ven, están por debajo de la superficie, pero al final es fundamental para que las ciudades sigan creciendo, para que las ciudades sigan siendo lugares prósperos para la inversión, para el trabajo, para el estudio, para todas las actividades primarias de las personas. Ingeniero, ¿y la corrupción les golpea al gremio? Es un asunto que luego se habla mucho de la corrupción allá, pero también habrá que ponerse por delante y denunciar cuando lo exista, ¿no? Nosotros, al participar en estos comités, lo que estamos tratando es de que se cumpla con la ley, que no le den, pero que tampoco le quiten a quien legítimamente prepara una propuesta y está ahí para ganarlo, ¿no? Pues también decir, hay instancias dentro del gobierno y además ciudadanas, como el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, donde se pueden denunciar constructores, ingenieros, profesionistas que tengan eh, información sobre algún hecho incorrecto en el ejercicio público, pues lo tendríamos que denunciar. Es decir, no tendríamos que ser solamente actores que se quejan, sino también ser parte de las soluciones en este flagelo de la sociedad, ¿no? Claro, y el tema de la seguridad, o más bien la inseguridad que se vive, pues, en todo el país. Sí, hemos tenido informes de que algunos profesionistas de nuestro gremio han sido afectados por la seguridad. Creo que es un tema multifactorial en el que el gobierno, pues, obviamente, tiene que hacer el mejor de sus esfuerzos para tratar de garantizarnos poder realizar nuestras actividades profesionales de una manera segura, ¿no? Claro. Y bueno, si hablamos del tema económico, que además es un problema que ha afectado, pues, a nivel mundial, ¿no? ¿También les ha golpeado al gremio, a los ingenieros civiles? Sí, y sobre todo los 2 pasados años en la pandemia, que afortunadamente Jalisco fue de los estados que tomaron buenas decisiones y no pararon ni un solo día la industria de la construcción, pero efectivamente los inversionistas privados, pues bajaron el ritmo de inversión en el estado y obviamente eso afectó al desarrollo profesional de nuestros agremiados. Pero bueno, también creo que se han dado pasos muy importantes en el tema la materia de recuperación económica y se ha visto, Jalisco ha sido los estados que más empleos formales ha recuperado a partir digamos, de la reactivación de todas las actividades económicas. Bien, ingeniero, pues prácticamente entonces es un hecho como candidato de unidad que será el nuevo presidente del CISEG. ¿Por dónde va a empezar a trabajar? ¿Cuándo serían los tiempos para ya empezar a tomar las riendas? Bueno, creo que, digamos, una fase muy importante es cerrar esta campaña, como lo hemos venido haciendo, trabajando, transmitiendo nuestras ideas y la visión que queremos construir de colegio. La elección, que es muy importante que la gente participe el día 24 de noviembre, y nosotros entraríamos en funciones a partir de la segunda quincena de enero. De los temas urgentes que tenemos que atender es, bueno, una reforma integral a nuestros estatutos que rigen la vida interna del colegio, porque lo que necesitamos hacer es
garantizar un piso mínimo de participación de ingenieras en nuestro gremio, no solo en los órganos directivos, sino en los órganos técnicos y de representación de nuestra organización. Y además, generar un esquema donde las cuotas no sean prohibitivas para los jóvenes que tienen un poder adquisitivo que va acorde con la experiencia profesional que aún tienen. Es decir, vamos a establecer un esquema de cuotas progresivas para que los jóvenes recién egresados de las universidades de todo el estado puedan pagar una cuota diferenciada y ya ser parte del colegio de ingenieros. Y además esa cuota ya va a incluir cierta cantidad de horas de capacitación, porque con la entrada en vigor de la certificación profesional, a partir del siguiente año, los profesionistas de nuestra rama de la ingeniería tenemos que demostrar 180 horas de actualización y capacitación en los últimos 5 años. Entonces, cuando nosotros a cambio de una cuota ya les ofrezcamos parte de lo que se convertirá en una herramienta de ejercicio profesional, nos vamos a volver más atractivos para ellos y vamos a crecer la base social del colegio. Eso es uno. Otro tiene que ver con un proyecto que vamos a lanzar donde los especialistas y sobre todo las especialistas, que son mayoría mujeres en el colegio, en temas hídricos, en hidráulicos, van a Mayoría visitar. mujeres, wow. Y En se las pensaría, especialistas sí, en ajá, se hidráulica. pensaría lo contrario, ¿no? Que son más hombres los que están al frente de todos estos temas. Es por eso que queremos darles cuando menos un porcentaje mínimo de representación en en las instancias en el colegio, en las que el colegio tiene presencia, porque la realidad ha evolucionado y ha cambiado para bien. Yo mismo soy académico de la Universidad de Guadalajara, tengo 13 años dando clases ahí y doy clases en un grupo que ya está a punto de salir cada semestre y los porcentajes de ingenieras son entre 20 y 30%. Entonces, en el colegio no podemos funcionar distinto. Y les comento con mucho agrado que la mayoría de los espacios que están encabezados por mujeres en este consejo directivo en el que está actualmente en funciones, donde son mujeres son los que mejores resultados dan. Es por eso que considero importante dejarlo normado que esos porcentajes mínimos sean por obligación y no por convicción o por si el dirigente cree que debe haber una participación importante de las ingenieras, que haya un piso mínimo y que esos espacios vayan creciendo de manera gradual hasta alcanzar la paridad, ¿no? Y en el tema hidráulico, las que encabezan la sección técnica por especialidad son mujeres. Van a encabezar una misión internacional que tendrá como objetivo generar un modelo de gobernanza del agua en el estado de Jalisco, donde lo que se busca es aprovechar todas las fuentes de abastecimiento que tenemos, pero también adaptar y adoptar tecnología que se utiliza en las ciudades más importantes del mundo para garantizar el acceso al agua potable, que es uno de los recursos naturales más importantes para que las ciudades puedan ser viables. Excelente. Ingeniero, por último ya, y esta es una pregunta más personal, ¿qué lo inspira? ¿Cómo es que decidió pues irse por este lado y querer ser el presidente de este colegio? Bueno, la verdad es que las motivaciones que tenemos para encabezar este proyecto de hombres y mujeres muy profesionales es la idea de trascender en el Estado, de construir una generación que se vuelvan los promotores de las soluciones que necesita la ciudad. Y la verdad es que hay una motivación que creo que todo el mundo deberíamos tener, que es que aquí vivimos nosotros y aquí vivimos nuestras familias. Y eso es suficiente para hacer todo el esfuerzo que esté en nuestras capacidades para aportarle algo a esta ciudad. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Janet. Estoy a la orden y espero verlos pronto en el colegio. Gracias. Por supuesto que todos queremos tener una mejor ciudad porque eso implica también tener una mejor calidad de vida. Él es el maestro Luis Enrique Barbosa Niño, actual aspirante a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Con esto llegamos a la parte final. Ayúdenos a compartir esta entrevista a través de todas las redes sociales porque estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en Twitter y en Facebook. Así que estamos por todas las redes. Soy Janet Vázquez, que tengan un excelente día.